Señor de señores. ¿Cuántas guerreras están aquí esta mañana para ser entrenadas, para ser enviadas al campo de guerra? Amén. Qué hermoso es poder estar con ustedes, mujeres guerreras del Señor, esta mañana. ¿Cuántas están recibiendo algo nuevo y fresco de la presencia del Señor? Amén. Esta mañana quiero impartir contigo una palabra profética para esta hora. Una palabra profética para las mujeres que el Señor ha apartado para una hora como hoy, para una generación como hoy. ¿Cuántas están escuchando el llamado del Señor esta mañana? Amén. Hoy quiero compartir contigo secretos para alcanzar el éxito. Ahora no estoy hablando de un éxito de finanzas o un éxito. Estoy hablando acerca del éxito, de la victoria. Victoria en medio de tu circunstancia. Victoria en medio de tu periodo de espera. Victoria en medio de tu opresión. Victoria en medio de tu circunstancia. Y hoy quiero impartir contigo una palabra profética que traerá victoria en tu familia, en tu generación, en tu familia, en tus hijos. El Señor me ministraba esta palabra mientras preparaba lo que siento que el Señor quiere impartir a ustedes el día de hoy. Sentía en mi espíritu que yo le hacía esta pregunta al Señor: ¿por qué a veces con la victoria a la vista, la victoria casi por alcanzar, a veces no se alcanza o a veces no se cumple la victoria? Y el Señor me llevaba al Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, donde nos encontramos, donde ha muerto Josué, el que ayudó a los israelitas a entrar a la tierra prometida, la tierra que el Señor les había prometido a través de Moisés. Muere Moisés y ahora entra al escenario Josué, la nueva generación, para levantar y llevar a los israelitas a Canaán, la tierra prometida. Y ahora nos encontramos con los israelitas y ha muerto su líder Josué. Israel no tiene líder, se encuentra en un periodo de caos, en un periodo de incertidumbre, no saben qué van a hacer. Y los israelitas tenían una instrucción de parte del Señor. El Señor les dijo: expulsen a los cananeos, les entregaré esta tierra, pero expulsen a los cananeos, sáquenlos de aquí. El pueblo de Israel no obedeció la palabra del Señor. Y nos dice Jueces capítulo 2, versículo 10, que después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Esta nueva generación llega a la tierra prometida, pero no habían experimentado con sus propios ojos las obras del Señor. Lo habían experimentado quizás por las historias y los cuentos de la generación pasada, pero esta generación no había visto o experimentado la evidencia de la gloria de Dios en sus vidas. Y entonces entran a un ciclo vicioso del pecado. Fueron conquistados de nuevo por su pecado. Vivieron con los cananeos, con este pueblo ajeno, y adoraron a los dioses ajenos. Adoraron a Baal, el dios de la prosperidad y la fertilidad. Daban sacrificios de sus propios hijos a estos dioses ajenos. Construían
de madera o metal y creaban estos dioses donde adoraban la prosperidad. Querían ver victoria y la prosperidad en lo material. Entonces, en vez de depender de la mano del Señor, voltearon su espalda a Dios. Y luego entra la opresión por su pecado, por sus decisiones. El Señor permitió oprimirlos. Entraron de nuevo a ser esclavos de los cananeos y fueron oprimidos brutalmente, violentamente, esclavizados al ciclo de estos otros dioses. Y entraba un clamor en los corazones de los israelitas y clamaban ante Dios, y el Señor tenía compasión de ellos. Entonces el Señor entra a un periodo de liberación, y en este ciclo Dios puso a jueces. Estas eran figuras políticas que venían a traer orden a la opresión y el desorden del pueblo de Israel. Y después de cada periodo de estos jueces y de la liberación, el Señor traía paz. Pero cada vez se volvía a repetir este ciclo vicioso. Y ahora encontramos de nuevo este ciclo vicioso. Por más de 20 años habían sido oprimidos brutalmente. Y ahora nos encontramos en Jueces capítulo 4, donde de nuevo los israelitas se asocian con el mal y el pecado. Y el pueblo fue entregado a un rey horrible, malo, inmoral. Su nombre es Javín, cuyo nombre significa Dios percibe. Y esto me habla a mí acerca del Dios todopoderoso, que percibe, que sus ojos perforan la tierra, exponiendo toda la corrupción que ha sido cubierta en secreto. Y en estos 20 años, el número 20 significa un siglo que inicia, y vemos que el Señor quiere traer una liberación a este pueblo que ha sido oprimido. Por tantos años habían escondido su pecado de parte del Señor. Isaías 29:15 dice que hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? El rey Javín nombró un comandante de su ejército horrible llamado Sísara, y ese hombre vivía en Jaroset. Sísara significa meditaciones, y este comandante oprimió tanto al pueblo de Israel que al fin clamaron: Señor, ayúdanos, ya no aguantamos más. Y fue tanto que este pueblo dependía de la economía, dependía de la cosecha de esta región, y por tantos años de su opresión se encontraban en escasez, en pecado, en opresión. Y esta zona en la cual vivía Sísara se llamaba Jaroset, que significa silenciamiento de los gentiles y talla de las naciones. Este Jaroset lo vemos hoy en día, que señala el silenciamiento de la iglesia de hoy, y la talla o redefinición de las naciones como resultado de estas meditaciones de una opresión, de un comandante como Sísara. Hoy en día Sísara es un principado que se mueve rápidamente para oponerse a la mente de Cristo, para oponerse a los principios del Señor, para oponerse a los principios y los códigos del cielo. Hoy en día, mujer, hay una guerra en contra de tu familia. Hay una guerra en contra de tus hijos, de tus niños, en las escuelas, en los medios, en nuestra sociedad. El enemigo ha tratado de detener el propósito de la mujer
aún desde el huerto de Edén con Eva. Y ahora ha intentado matar a nuestros hijos y el fruto de nuestro vientre por causa de cosas horribles como el aborto, adoración a los dioses Baales, sacrificios de niños, de sangre inocente. Y yo creo firmemente que el Señor está haciendo un llamado profético. Lo vimos aún ayer en la Casa Blanca cuando dijeron que ya el mandamiento inconstitucional de Roe versus Wade, en el cual los estados tienen o tenían la aprobación para aprobar el aborto. Vemos señales proféticas como por más de 50 años sangre inocente ha sido derramada sobre el país de los Estados Unidos e incluso otros países. Vemos cómo ha habido una agenda en contra del fruto de tu vientre. Y es para matar la imagen de Cristo en las mentes y los corazones, ideologías satánicas que difuminan la diferencia y los roles dentro de un hombre y una mujer. Este es el plan del enemigo. Pero sabes, Dios tiene una respuesta. Dios tiene una respuesta para esta guerra, para esta opresión que se mueve en contra de lo que el Señor quiere hacer aquí en la tierra. Débora, levántate. Es un momento para que las guerreras, el ejército del Señor se levante. Esta es una hora profética en el cual el Señor te está llamando. Levántate, guerrera, levántate, hija mía, levántate, mujer del Señor. Isaías capítulo 60, versículo 1 al 2 dice: levántate en esplendor y resplandece, porque tu luz ha amanecido y la gloria de Yahweh ahora fluye de ti. Mira cuidadosamente, las tinieblas cubren la tierra y densas tinieblas cubren las naciones, pero sobre ti amanece Yahweh y sobre ti aparece el resplendor de su gloria. Es momento, mujer, levántate, resplandece. Es tu momento de alumbrar sobre las tinieblas, sobre las nubes que cubren la tierra. En este escenario de jueces encontramos a una mujer que el Señor levanta, una juez. Es una de las mujeres más reconocidas de la Biblia. El único perfil de una mujer que encontramos durante este periodo de opresión y destrucción. El Señor levanta a 12 jueces. Débora es juez número 4, la única mujer. Y vemos en Jueces capítulo 5, no solo era profeta, no solo era juez, sino también era cantante, poeta, adoradora. Y ella dice: la vida de la aldea cesó en Israel hasta que yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Los guerreros de Israel habían desaparecido, los hombres se habían ido. ¿Quién más? Solo quedaba Débora y decía: yo me levanté. Estos guerreros retrocedieron por el miedo. Ya todos se habían ido, estaban tan oprimidos económicamente, socialmente. Pero surge una mujer. Dios levanta a una mujer. Hija, Dios te está levantando como una Débora en esta generación. Él está colocando un manto sobre ti, un llamado profético para que te levantes y te pares como una Débora, llena de valentía y de fuerza, sin temor, para pararte en contra del enemigo.
en el campo de batalla para hacer guerra por tus hijos, por tu familia, por tus generaciones, para que tu generación conozca las obras del Señor, para que no sean cuentos de hadas, para que no sean cuentos de lo que sucedió en el pasado, sino evidencia de la gloria del Señor en tu vida, en tu generación, en los hijos de tus hijos. Y aquí está la primera clave: subir al lugar del Señor. Débora era conocida como una profeta. Se sentaba bajo una palmera entre las ciudades de Ramá y Betel. Una palmera es providencia, sabiduría e inteligencia de parte del Señor. Y las palmas de las palmeras son un reflejo de la victoria. Y esta mujer se sentaba bajo esta palmera de Débora en un lugar entre Ramá y Betel, que significa alturas de la casa del Señor. Ella se sentaba en las alturas de la intimidad, en el lugar secreto con Dios, y recibió revelación, sabiduría e intimidad con el Señor para conocer su corazón. Esta posición de intimidad y de revelación de parte del Señor le dio a conocer el corazón de Dios, la sabiduría del Señor para poder resolver las disputas, las peleas dentro del pueblo de Israel. Hoy en día, aún dentro de la iglesia de Cristo, hay peleas dentro de hermanos y hermanas del Señor. Y el Señor levanta a Débora para resolver todas estas peleas. Y ella conocía el corazón del Señor. Hija, sube al lugar del Señor. Una guerrera necesita estar conectada a la presencia del Espíritu Santo. Quizás en ese tiempo no habían recibido la visitación del Espíritu Santo como lo tuvieron en el Nuevo Testamento. Tanto que el pueblo de Israel le dijo a Moisés: nosotros no queremos subir ante el monte del Señor porque seguramente moriremos. Queremos que tú vayas por nosotros. Y por eso el Señor ponía a un indicado, a un representante, a un sacerdote para ir ante la presencia del Señor. Pero tú y yo tenemos acceso directo ante el trono de la gracia por causa de la muerte y de la resurrección de Jesús en la cruz. Tú y yo tenemos esa conexión directa al Padre. Y como guerrera, tú tienes que entender que tienes que subir al lugar del Señor. Tienes que estar conectado con su presencia, porque el enemigo quiere mantenerte confundida, ansiosa, deprimida, dudando tu llamado, dudando tu propósito, porque todo comienza en tu mente, en tus emociones. Pero cuando podemos subir al lugar del Señor, subir más allá del ruido, de las distracciones, de las influencias que pelean por tu atención, que pelean por tu enfoque, que pelean por tu vida. Si puedes subir más allá de ese ruido y estar en lugar de intimidad con el Padre, Él te dará las soluciones, los códigos, las estrategias divinas para contrarrestar el ruido de este mundo. Hoy más que nunca, la iglesia tiene que estar conectada con la presencia del Señor. Hoy más que nunca vemos cómo lo malo lo llaman bien y el bien lo malo. Hoy más que nunca vemos cómo aún dentro de la iglesia de Cristo no hay personas que se pueden parar en la brecha y decir: el pecado es pecado. Hoy más que nunca
Vemos cómo se repite este ciclo vicioso, como vemos en el libro de Jueces. Pero el Señor te está llamando, hija, guerrera, para que te levantes como una Débora para esta generación. Puedo escuchar cómo el Padre dice, hija, ven conmigo. Ven a las alturas, a mi lugar secreto. Acostúmbrate a mi atmósfera. Acostúmbrate a lo que yo estoy haciendo. Mujer, es hora de recuperar tu terreno. El enemigo por demasiado tiempo ha querido contrarrestar tu familia, ha querido destruir tu propósito, ha querido destruir la semilla que has sembrado, ha querido destruir tu llamado. Pero es hora de recuperar tu terreno, es hora para levantarte, aun si no hay ningún soldado, hombre que ha quedado para pelear. Hoy el Señor está levantando una generación de mujeres que se levantan, que se preparan para tener la victoria. Bueno, y ya que los hombres habían retrocedido, habían desobedecido la voz del Señor, Débora llama a un hombre llamado Barak y le dice, ¿no te ha mandado Jehová? ¿No te ha hablado el Señor? Me encanta esta frase, porque este hombre, un líder de Israel, retrocedió por el temor. Viene Débora y le dice y le llama la atención, ¿no te habló Dios? Usa la voz de una mujer, Barak, levántate, el Señor te está llamando. Ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma conmigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Cuando otros retroceden con miedo, el Señor levanta guerreras que dicen, es hora de pelear. El nombre Barak significa relámpago. Declaro que en esta hora se levantan padres que se levantan junto a las madres para defender y proteger las familias. Si no hay padres físicos, se levantan padres espirituales para ir al campo de la guerra con Débora. Se levantan en esta hora y al hacerlo Dios responderá rápidamente como un relámpago para contrarrestar los planes del enemigo. Débora le ordena, es una orden, ve y despliega las tropas en el monte Tabor. Tabor, el lugar de purificación y limpieza, lugar de aislamiento, un monte alto. El Señor le da a Débora las estrategias para subir a estar con el Señor. Y ahora ella va y le dice, es hora de ir, levántate ya. Estas tropas primero tuvieron que reunirse en este lugar de purificación y limpieza antes de ir al campo de la batalla. Dios los llevó a la cima. Mientras el ejército contrario, el ejército de Canaán, se reunía debajo de esta montaña en el valle. Dios en esta hora está purificando a su ejército, está limpiando las mentes y los corazones. La iglesia tuvimos un aislamiento por más de 2 años. El Señor estaba purificando sus tropas. El Señor estaba purificando, aislando, separando, pero es hora de ir al campo de la batalla. Es hora para ir y reunirse como ejército para ir y tomar la victoria que está frente de nosotros. Débora profetiza.
las estrategias dadas por el Señor. En el lugar de su presencia, ella recibió una asignación profética y Dios le da las estrategias, Dios le da el plan para cumplir la victoria y profetiza una estrategia inspirada por Dios. Jueces 4:7 dice: entonces atraeré a los ejércitos de Sísara para que luchen contra ti en el Wadi Kishon y te lo entregaré. Aún con el plan para tener la victoria, este hombre dice: bueno, solo iré si tú vas conmigo. Solo iré. Si tú no vas, yo no voy. Si tú no vas, yo no iré. El Señor está llamando, es hora de ir. Él llevará al que diga sí al llamado, el que responda al llamado del Señor para pararse en el campo de batalla. Débora le responde: iré contigo, pero el propio Sísara será entregado a las manos de una mujer. Por tu temor, por tu resistencia, el Señor entregará la victoria a una mujer. Por la resistencia de años, el Señor estará entregando la victoria a través de las madres que se paran frente a la brecha y se levantan para retomar lo que el enemigo ha tomado en el campo de la batalla. Me encanta esta parte de la historia porque se reúnen en el monte Tabor, que por cierto es el monte de transfiguración donde el Señor en el Nuevo Testamento se revela y se revela en su gloria. Y este es un lugar profético y se reúnen ahí. Y quiero que te des cuenta que el campo del enemigo estaba lleno de 900 carros de guerra fuertes de hierro y se presentaba el ejército de Israel pequeño, con temor. Habían quizás 10,000 hombres, pero en el ejército cananeo tenían sus carros y las tropas y decían que era un promedio de 20,000 hombres. Y el Señor suelta una confusión. En el momento en el que el Señor atrae al enemigo a este campo de batalla, dicen los historiadores que se desata una tormenta horrible y empieza a llover con confusión. Y estos carros de campo se encuentran en el río Wadi Kishon, que significa aguas de trampas. Era un lugar, era una trampa. El Señor engañó al ejército opuesto con sus 900 carros de guerra. El Señor causa una confusión y desde el monte Tabor desciende todo el ejército de Israel. Y dice la palabra del Señor que no quedaron a salvos ninguno de los guerreros del ejército de Canaán, solo un hombre, Sísara, el comandante. El Espíritu del Señor está lanzando estrategias proféticas a través de la oración en este momento, a través de la conexión con su Espíritu, para atraer y atrapar al enemigo, ahogando sus planes, sus palabras, sus doctrinas confusas, para que las hijas de Dios continúen decretando la verdad de su palabra, para que el enemigo se confunda en el Wadi Kishon, en las aguas de trampas, para ahogar toda ideología diabólica que está tratando de avanzar y establecer su reino aquí en la tierra, su reino en tu familia, su reino en tu territorio, su reino en tu hogar, su reino en tu empresa, su reino en tu corazón. Conéctate y presta atención a las estrategias
que el Espíritu Santo te está dando, que te está revelando en sueños, en visiones, en estrategias, en palabras proféticas. En ese momento Débora le dice: levántate ya, es hora de ir, levántate, Barak. Salen las tropas, se confunden los cananeos, se destruyen todos los carros, los 900 carros quedan atascados en el lodo del Wadi Kishon. Y en ese momento Sísara huye a pie y va corriendo. Y sabes, la victoria está en el lugar secreto. En ese momento había una mujer, Jael, esposa de Eber, que eran descendientes del suegro de Moisés. Y Jael es reconocida como la que asciende. Su nombre significa cabra de montes. Este nombre es profético. Tu nombre, tu asignación es profética. Y es una imagen de la mujer que asciende a las alturas, al monte Tabor, a la casa de Dios, igual a lo que hizo Débora, bajo la palmera de Débora, al lugar más alto, a la presencia del Señor. Y esta mujer, Jael, tiene una asignación profética, tiene un llamado profético. Y viene el Señor, y esta mujer se prepara en su lugar, en su campo de batalla. Jael, o las cabras de monte, tienen la capacidad de escalar muy por encima de sus enemigos, fuera de su alcance, fuera de sus planes. Sabes, mujer, tu proceso de aislamiento, de purificación, te ha llevado a escalar alturas para estar aparte de los planes del enemigo, para que puedas estar por la cima de las montañas, de las piedras, para poder ver cómo ve una águila, para poder tener una estrategia de parte del Señor, para ver los planes del enemigo y estar fuera de su alcance. Esta mujer, Jael, está en el lugar, en su hogar. Era una mujer ama de casa. Su esposo estaba fuera. No dice la palabra que estaba haciendo, pero se encuentra sola en su carpa, en su tienda. Y de repente Sísara se presenta junto a ella y le dice: si vienen y preguntan por mí, diles que no estoy. Y ella, sabiendo exactamente quién era, abre las puertas de su tienda, de su hogar, y le dice: entra al lugar de mi tienda. Ella sabe que tiene el enemigo justo frente a ella. Y la tienda o el hogar de Jael apunta al tabernáculo del Señor, el santuario del Señor. En lugar de hacer guerra en otro campo de batalla, invita a su enemigo a su territorio. Lo invita a entrar. Lo invita y le dice: ven, entra. Sísara dice: tengo mucha sed, dame agua. Y se acuesta a descansar. Pero Jael, sabiendo muy bien quién tiene frente a ella, le da leche, arrullándolo para que se duerma. La leche es la imagen del sustento de la palabra de Dios. Ella lo arrulla con la palabra del Señor para que esté en un estado de inconsciencia, para que su enemigo esté tranquilo, desapercibido, dormido. Él piensa que está a salvo. Estoy bien, aquí nadie me encontrará. Pero el Señor te dice a ti: libraré las estrategias en la oración para cubrir a tu enemigo, dejándolo en un estado de inconsciencia.
para que aún en el campo de tu tienda se duerma el enemigo. Jael lo cubre con una manta, con una cobija que representa la imagen de la gloria de Dios, y agarra una estaca de su tienda y un martillo, y espera hasta el momento oportuno que esté desapercibido, dormido, tranquilo, su propio enemigo. Coge un martillo y le clava la estaca en la frente de Sísara, en su mente, en la sien de su cabeza. Coge la estaca y coge el martillo y lo clava hasta que lo mata. La palabra de Dios es como un martillo que quebranta aún la piedra. Clavó la estaca de su tienda en el templo de alguien cuyas meditaciones estaban silenciando y redefiniendo la nación de Israel. Las meditaciones de este rey comandante malvado enviado por Javín. Esta mujer Jael coge esa estaca y en el mismo lugar, en el mismo pensamiento de sus meditaciones, clava el martillo. Proclamen mi palabra en voz alta para que todos la escuchen, y restableceré su territorio sobre esas ideas diabólicas que no prevalecerán con ustedes. Esta es la palabra que dice el Señor. Tenemos que declarar la palabra del Señor, la victoria de parte del Señor. Mujer, esta estaca, la estaca de Jael, representa tu territorio. Tienes al mismo enemigo en el territorio de tu hogar, peleando por el fruto de tu vientre, peleando por tus hijos, peleando por tu generación. Pero el Señor te dice en esta hora: ensancha el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque en tu propio territorio entregaré a tu enemigo. El Señor está diciendo: ensancha el lugar de tu territorio. No te limites por el enemigo que ha querido robar tu identidad, que ha querido cambiar tu mente. Por eso, mujer, hay tanto ataque en contra de tus emociones, en contra de tu mente, en contra de tu identidad. Pero el Señor dice: proclama mi palabra y tendrás la victoria. Levántate, mujer, levántate, Débora, tendrás la victoria. Esta historia no es simplemente una historia para inspirarte, para animarte, pero es un llamado profético de parte del Señor para esta hora, para un ejército de guerreras, para un ejército de mujeres que se levanta. Dios te está llamando en esta hora, Débora. Débora, levántate. Débora, levanta y toma tu territorio, toma tu lugar. Jael mata a este hombre malvado. Dios les da la victoria. La victoria fue entregada en las manos de una mujer, así como lo profetizó Débora. La victoria está en tus manos, mamá. La victoria está en tus manos, Débora. Levántate, levántate, porque tu periodo de opresión terminó. Tu periodo de esclavitud terminó. Tu periodo de derrota terminó. La victoria ha llegado. La victoria ha venido. Este es un momento profético de parte del Señor. Él te está llamando para una hora como esta, para que te levantes como una Débora. Débora significa abeja, una que habla. Ella representa la abeja madre que guía a la colonia de abejas.
Sus palabras sueltan la dulce miel, las palabras de Jesús, mientras juntas como colonia atacan a su enemigo. Aquí viene una guerra en contra del enemigo. Aquí vienen como guerreras. Aquí vienen para tomar su territorio y levantarse como Débora. Salmo 68, versículo 11 dice: Dios Todopoderoso declara la palabra del evangelio con poder, y las mujeres guerreras de Sión entregan su mensaje. Esta es la palabra profética del Señor para ti en esta mañana, en esta hora. Has sido llamada como una Débora, como una guerrera. Si tú eres una guerrera en el ejército del Señor, ¿por qué no te pones de pie? ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? ¿Por qué no le das gracias por la victoria que ha entregado en tus manos? ¿Por qué no adoras el nombre del Señor como lo hizo Débora? Cuando recibieron la victoria, adoraron. Ella es una adoradora, es profeta, es madre, es hija de Dios. Asimismo, el Señor está levantando un ejército de adoradoras que proclaman con denuedo la verdad, la victoria de parte del Señor. El Señor está haciendo algo nuevo en tu familia. El pueblo de Israel recibió la victoria. Murió Sísara. Y tiempo después mataron al rey Javín. Tuvieron la victoria sobre él. Y lo que me impresiona tanto del rey Javín es que en la generación de Moisés y Josué había un rey Javín. Ya habían destruido al rey Javín, a esa opresión, a ese rey malvado, y el ciclo comenzó de nuevo. Hoy, mujer, se termina el ciclo vicioso. Hoy, mujer, se comienza un antes y un después. Hoy, mujer, se marca un nuevo momento. Se marca algo nuevo en tu familia. Se marca algo nuevo por tus hijos. Se marca algo nuevo en tus generaciones. Se marca una victoria nueva. Si te decían que eras una mujer llena de temor, se levanta una mujer guerrera, firme. Se levanta una mujer. Quizás eres la primera generación de mujer creyente. Se marca un antes y un después en tu generación. Quizás has sembrado con lágrimas y no has visto la victoria. Declaro la victoria de parte del Señor para un cuerpo de mujeres, unas guerreras que se levantan y proclaman la victoria, que levantan una generación que conocen al Señor. Ese fue la mayor debilidad. Por eso se repetía de nuevo el ciclo, porque la generación no conocía la gloria del Señor. Declaro que tu familia conocerá íntimamente al Señor. Declaro que tu familia servirá al Señor. Este es un momento en el que el Señor está levantando tus manos. Levántate, levántate, hija, levántate, Débora. El Señor te dice: te he llamado, te he escogido. Quiero orar por ti en esta mañana. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor? Dale gracias al Señor, porque tu adoración, tu boca provoca la victoria. Tu boca provoca la presencia del Señor. El pueblo de Israel clamó delante del Señor
por causa de la opresión del pecado, clamaron y el Señor levantó a una Débora. Clamemos por nuestra familia. Clamemos por nuestros hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar. Levanta tus manos. Declaro en el nombre de Jesús que se levantan Déboras. Se levanta una nueva generación. Quizás sean guerreras pocas en comparación al ejército del enemigo, pero se levantan fuertes, se levantan para una hora como esta, para una generación como esta. Declaro que el Señor libera sobre ti los mantos de Débora para que descansen sobre sus hombros en esta hora. Declaro el manto de Débora, un manto de valentía y audacia. Declaro que el Señor está entregando al enemigo en tus manos, en el lugar de tu tienda. Profetizo en el nombre de Jesús que se levanta un ejército de guerreras que en una mano llevan la espada del Espíritu y en la otra mano sostienen la sangre del Cordero que borra todo el pecado, toda iniquidad. Puedo escuchar cómo se levantan estas guerreras, cómo se levantan como tambores de guerra, cómo se preparan para estar frente al campo de batalla. Declaro en el nombre de Jesús, puedo escuchar el sonido, el rugir de un ejército que se levanta para una hora como esta. Declaro que estas guerreras han venido a reconstruir ruinas antiguas. Declaro que han venido a reparar ciudades que están destruidas. Declaro que reviven y redimen devastaciones de muchas generaciones. Declaro que serás conocida como restauradora de ruinas, que has venido a levantar el territorio del Señor en este lugar. Te veo entrando a tu llamado profético, a tu cita divina, como Jael clava la estaca de la tienda profundamente en las mismas meditaciones del enemigo que habían establecido su territorio en la mente. Declaro asimismo como la palabra del Señor clava toda obra contraria en tu mente, en tu identidad. Se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe toda opresión en tu mente, en tu hogar, en tu corazón. Se rompe toda enfermedad, todo espíritu contrario que ha venido a tenerte deprimida, obstruida, en opresión, en el nombre de Jesús. Declaro que todo plan del enemigo que ha venido para establecer su territorio en tu familia queda anulado en el nombre de Jesús. Declaro la victoria que viene de parte del Señor. Reprendo sobre ti, guerrera, toda mentira que se ha levantado para silenciar tu voz en esta hora. Cae en el nombre de Jesús. Declaro que hablarás y declararás como una guerrera de Sión la palabra profética, porque levántate y resplandece. Ha venido ahora tu luz y la gloria del Señor resplandece sobre ti en el nombre de Jesús. Por último, declaro que el Espíritu del Señor está sobre ti, liberando audacia. En inglés es boldness, valentía para entrar al llamado de Débora. Levántate, hija, eres llamada, eres escogida. Señor, yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tus guerreras.
que en esta hora se levantan. ¿Por qué no le das un aplauso?